De prejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Yo no voy a correr ni escapar de mi destino. Yo no pienso en el peligro. La persona que amas puede desaparecer. Bueno, recién contábamos un poco, a grandes rasgos, la historia de este muchacho Jorge Burgos, un poco trágica, un poco... Pero lo interesante son los libros que han quedado, para que los pueda conseguir y leer un poco, bueno, de su puño y letra y del proceso de investigación que hubo también. Como decía, hoy tenemos una entrevista con Carlos Ledra, que es el líder aquí de FM La Boca en la tarde, de Que Sea Rock. Pero hoy vamos a hablar de otra de sus facetas, que es su faceta artística, como decíamos, y Checho me hace caritas, pero es un maestro, y bueno, vamos a hablar un poco de la obra en la que él protagoniza, que es Errante en las sombras. Un poco vamos a contar de qué se trata esta obra. Narra un poco la historia de Juan Molina, que es un personaje de ficción, obviamente, basado en un libro de Federico Andajasi, gran escritor. Aparte de las entrevistas que hemos leído de él, son impresionantes. Bueno, Juan Molina, ¿quién es en esta obra de teatro? El más grande cantautor de tango de todos los tiempos después de Gardel. Molina sueña con ser cantante y parece tener todo logrado hasta que, bueno, se cruza con una muchacha, como siempre hay una muchacha, como le pasó, bueno, a Jorge Burgos, como decía recién, Lucía Herpe. Esta muchacha es una chica de Suecia que viene al país, a Buenos Aires especialmente, a trabajar como prostituta, ¿no? Un poco lo que le sucede es que, bueno, viene engañada, la hacen pasar hasta como por francesa y acaba como la prostituta más cara del Cabaret Royal Pigalle. Bueno, ahora tenemos, quiero leer un poco el elenco, por eso le dije, ahora vamos a comunicarnos con Carlos, pero bueno, Javier Araya, Gastón Biangioni, Mario Galvano, Lucía Herpe, Pablo Golderberg, Marita Picasso, Carlos Ledrago, obviamente con quien vamos a hablar hoy, y Alejandro de Gasperi. Bueno, tenemos la dirección, esto es un texto que fue hecho en dramaturgia justo con Carlos. Carlos nos va a estar contando un poco, pero aquí tenemos el director Adrián Blanco, como decía antes. La música original, que es uno también de los que está tocando en vivo, es Daniel Lacovino junto con Pablo Germán Sen Sotera y Leandro Angeli. Tiene un gran trabajo de iluminación, un gran trabajo de escenografía, pero quiero que nos cuente un poco él, si está al aire. Bueno, esto se puede ver antes que nos comuniquemos, viernes 21 horas en Ciudad Cultural Conex, en Sarmiento 3131, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver si tenemos, Checho, la comunicación con el gran Carlos. Hola. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Abiel. Buenas noches, Carlos. Es un honor tenerte para mí porque vos sos la voz líder aquí de FM La Boca. Bueno, qué sé yo. El honor es mío porque me gusta mucho el programa y me parece que un poco a los programas radiales les falta, a la radiofonía podríamos decir que le falta lugares donde se converse de cultura y se intercambien ideas de verdad y no solamente sea una cosa superflua, así que la verdad también es un honor para mí. Te agradezco aparte porque sé que me has tenido que padecer acá operando en lugar de Checho, así que yo sé que por ahí no me mentís, así que ahora igual vamos a hablar de otra de tus facetas, por decirlo, que protagonizás y también un poco como que haces un poco participás en la dramaturgia de Errante en las sombras. Sí, es una dramaturgia que en realidad es una adaptación. Claro. Nosotros tomamos la novela, originalmente Errante en la sombra es una novela de Federico Andajasi, y junto con Pablo Goldberg y Adrián Blanco, que es también el director de la obra, y Pablo Goldberg es uno de los actores, entre los tres hicimos la adaptación. La realidad es que igual la punta la llevó Adrián Blanco, el director, sí, quien era el único de los tres que tenía amplia experiencia adaptando obras de novela a teatro. Entonces, fuimos guiados por él, y por otra parte también el texto medio nos lo sirvió en bandeja porque desde la concepción original de la novela,
Andajasi lo sitúa casi como una obra de teatro. De hecho, el primer monólogo, que es el monólogo con el cual incluso arranca la obra de teatro también, sí, que lo dice Pablo Goldberg, es un monólogo, nosotros lo recortamos un poco, pero básicamente es el mismo, y habla de cuando a mis espaldas se abre el telón y zaraza, zaraza. Después la novela obviamente toma otro rumbo y se transforma hasta, te diría, cinematográfico, pero, sí, pero digamos que lo teatral ya desde la novela está planteado. Bueno, y teniendo en cuenta, ¿no?, que es una novela de ficción, que este personaje Juan Molina nos encantaría que fuera real, pero realicé a partir de la novela, ¿cuánto crees que hay de mito y cuánto hay de realidad en este personaje? ¿Vos crees que quizás haya existido un Juan Molina? Bueno, hay algunos mitos, no de un Juan Molina, el nombre es simbólico, pero sí, pero sí, siempre hay mitos alrededor del tango, alrededor de la figura de Gardel, que aparece, por supuesto, en la obra, y sí, también hay algunos datos o alguna anécdota de las que aparece que sí son referenciales de alguna figura del tango. De hecho, un referente también podría ser, ahora se me fue el nombre, bueno, es sí, Celedonio Flores, ahí me acordé, que era un compositor de tangos que cantaba y que también había sido boxeador. No sé si había llegado de forma profesional, pero sí que había sido boxeador y había estado y había compuesto unos tangos. Bueno, ahí adelanté un poco, pero no es que Juan Molina sea boxeador, pero sí había algo como una dualidad entre la vida de Celedonio Flores y entre su vida, digamos, cotidiana y su faceta de compositor de tango, que se tomó, pero no es ficción, no es, claro, sí, sí, no está basado en un hecho real. Pero bueno, es una época en la cual, bueno, el tango también era bueno, la música que se escuchaba en todos lados, ¿no? Más o menos, porque en realidad el tango al principio era como casi exclusivo de los cabarets, y claro, de los cabarets, que por ahí yo digo cabaret y uno se, por ahí, si toma la palabra y se lleva la película cabaret, o uno piensa en un cabaret acá, y piensa en un negocio, y por ahí al principio no estoy hablando de esos cabarets, sino de más de casas de prostitución, por decirlo, claro, de alguna manera. Whiskerías. Whiskerías, podríamos decir, donde tal vez los hombres en la sala de espera se escuchaba tango y bailaban tango. Por eso también se dice que el tango empezó bailándose entre hombres primero, porque, bueno, justamente el ámbito donde se lo escuchaba era el ámbito prostibulario y bueno, posiblemente mientras esperaban y no había ninguna señorita disponible, los hombres bailaban entre ellos. Después fue haciéndose como una cosa más popular, digo, claro. Por eso digo, tal vez, bueno, habría que ver, depende qué parte de la vida de Juan Molina tomamos. Podríamos decir que el tango estaba en todas partes, pero sí, estaban haciendo. ¿Y por qué decidieron, bueno, con Adrián, me decías, con Adrián Blanco, y acá tengo Pablo Goldberg, sí, ¿por qué decidiste tomar este texto de Federico Andajasi para llevarlo, bueno, a una puesta teatral? Mirá, es una historia muy larga, porque yo a Adrián Blanco, a Pablo Goldberg también, los conozco a ambos desde hace muchísimos años, y con Adrián, cuando en un momento habíamos estado trabajando juntos, me había dirigido y yo quería hacer algo con él referido al tango. Yo quería hacer algo sobre el tango y yo le dije, hagamos algo sobre el tango. Y yo le decía, hagamos la historia del tango. Y él me decía, la historia del tango, si querés la hacemos, pero es un cuentito tonto que ya se conoce, que ya se ha hecho. Me dice, estaría bueno hacer algo más, me dice, más pasional. Y él me habló de la película Matador de Almodóvar. Sí. Que no tiene nada que ver con el tango, pero sí habla del torero y habla de la pasión del torero. Si alguien de la audiencia no la vio, véala, porque realmente vale la pena. Sí. Pero habla de la pasión del torero sin hablar demasiado de la historia del torero. Y hay como una historia atrás, digo, que lo que importa tal vez no es en la película no es la profesión del torero, porque hay todo un entramado policial atrás, pero sí se habla mucho de la pasión y hay como un texto muy poético que va apareciendo durante toda la película, además de la historia que uno puede seguir. Entonces él me decía, busquemos, hay que encontrar algo así. Me dice, ninguno de nosotros dos es autor de nada, y dice, si hubiera una novela, me dice, yo me animo a adaptarla porque ya la hice varias veces, me dice, pero
Pero bueno, y eso quedó ahí, eso no sé, habrá sido hace como 10 años tal vez. Y sí, hace mucho. Y bueno, y como en 2013 creo que fue, o a finales de 2012 o principios de 2013, Pablo Goldberg me llama, me dice, escúchame, leí una novela que me hizo acordar a vos. Entonces... A esa charla que tuvimos hace 10 años. Claro, no, este de Pablo Goldberg que no sabía nada de esta charla. No sabía nada, de la charla era Adrián Blanco, el director. Y Pablo Goldberg es un amigo, actor, un actorazo, que bueno, leyó la novela y se acordó de mí, y él no sabía para nada de esto de que había hablado con Blanco. Y bueno, me dio la novela, y cuando yo leí la novela, digo, esta es la novela que estábamos buscando con Blanco hace 8 años atrás. Bueno, lo llamé a Blanco, le di la novela, él le encantó, bueno, y ahí su ruta, digamos, porque ahí fue cuando empezamos, lo contactamos a Federico y empezamos a trabajar con la adaptación. ¿Qué escena me dirías vos, por ejemplo, de la obra, ya metiéndonos un poco más en la obra, que nos aproxima a conocer un poco lo que le pasa a sus desgracias, su vida un poco trágica en la niñez, en la adultez también? ¿Qué escena me dirías vos, por ejemplo, que me puedas contar? Obviamente me aproxima a conocer un poco más. Yo tengo una, pero quiero que vos me digas a ver dónde, si tuvieras que decirle al público en tal escena, yo dije, no sé, o te sentiste identificado con el personaje por ahí. Qué difícil, pregunta, ¿no? Difícil que me haces. Si querés te oriento yo, mira. A ver. Yo dije, cuando hay una escena no muy particular para la gente que esté escuchando, y que recomiendo obviamente la obra, es una escena que está todo oscuro, ¿no? Juan Molina va a audicionar al cabaret, al Royal Pigalle, y bueno, queda la escena solamente con la luz, con un foco, el guardia de seguridad con la puerta, y atrás se escuchó un murmullo muy fuerte, gente audicionando para cantar, y se empieza a escuchar esta música que va a poner ahora Chicho, se empieza a escuchar tu voz, que la verdad que tenés una voz impresionante. Muchas gracias. Otra de las cosas tenías guardada, ahí teníamos, se empieza a escuchar Volver desde tu voz, y bueno, y el muchacho de la puerta, que no se había inmutado con nada, ni con el murmullo, ni con los gritos, ni con nada, empieza a llorar. Sí. Ahí entiendo muchas cosas, entiendo quién era ese muchacho, ¿no? A dónde quería llegar, y bueno, cómo era el tango también en esa época, ¿no? Cómo podía llegar a conmover de esa manera, escuchar a alguien cantar, algo tan nuestro, tan porteño por ahí, ¿no? Bueno, esa escena es muy linda, y es una escena que se la debemos casi enteramente, está como medio resignificada a lo que es la novela. Sí. Creo que a esa escena le debemos todo a Adrián Blanco, el director, por lo que hizo con la puesta, porque en realidad cuando estábamos haciendo fue muy gracioso el momento, porque aparte cuando él tiró la idea, nos empezamos a reír muchísimo. Sí. Nosotros veníamos adaptando, y obviamente en la novela aparecen muchísimos personajes, y nosotros no queríamos hacer tampoco tener un elenco de 100 personas, porque aparte es inviable, sobre todo cuando uno hace teatro independiente. Sí. Entonces, bueno, había que adaptar pensando también en que un mismo actor seguramente iba a tener que representar 2 o 3 personajes o más. Entonces, bueno, al momento de hacer la dramaturgia, eso hay que tenerlo en cuenta, porque tenés que darle tiempo al actor a que salga de escena, que se cambie, una serie de cosas que hay que tener en cuenta en el momento de la adaptación. Y cuando llega esa escena, de repente en la escena, simultáneamente, había muchísimo, o sea, la escena describe una audición en un cabaret donde se audiciona. Sí. En el mismo momento se audiciona para cantante, se audiciona para luchador y se audiciona para bailarín. Entonces, bueno, la escena tenía unos músicos que acompañaban a los cantantes que estaban ahí afinando, haciendo ruido, los bailarines que estaban ahí elongando, los cantantes haciendo vocalizaciones, los luchadores también ahí estirando, haciendo pesas, qué sé yo. Era como una cosa dantesca, realmente fabulosa la que ponía la novela, pero inasible, para nosotros era imposible hacer eso. Y bueno, ahí se le ocurrió a Adrián esto que vos acabas de describir, que no lo quiero seguir nombrando para que no matarle la sorpresa a más gente, y de repente toma una especie de protagonismo humorístico, podríamos decir, el portero de Royal Pigalle, que en la novela apenas se lo nombra, y toma de repente un rol protagónico, en realidad con su rostro, no él como personaje, pero sí el actor con su rostro está plasmando algo que es lo que a vos te hizo llevar
a resumir, o que te llegue a vos un poco el resumen de quién era Juan Molina. A mí me parece que es representativo, pero tal vez hay otra escena que tal vez recordarás, que es la escena en donde, bueno, para contar un poquito más, Juan Molina, en esto de estar trabajando en un cabaret, frustra con algunas frustraciones que ya se verán, pero en el medio aparece Ivonne y se enamora de Ivonne, pero es un amor no correspondido, o sea, se le corresponde una especie de amistad en la cual ellos bailan todos los días y no se hablan. Claro, sí, sí. Bueno, pero después Ivonne se escapa, se lleva toda una situación que lo lleva a estar a Molina sentado frente a una persona de importancia, que es como la amante de Ivonne, que Molina no sabe quién es y lo tiene delante de él, pero de espaldas, entonces no sabe quién es. Y ahí esta persona le cuenta la situación, que le había fallecido un gran amigo que era su chofer, y entonces está buscando el chofer, que sería en este caso Juan Molina, el que lo reemplazara. Y bueno, al momento en que esta persona incluso le pide a Juan Molina: hábleme de usted, le dice. Y Molina empieza a contar su historia, que nació en el barrio de La Boca, que su padre le pegaba, que luego se escapó y se fue a trabajar a un astillero en el doque. Y después, bueno, y después cuando Molina descubre quién es la persona que tiene adelante, es como, me parece, donde por lo menos a mí como actor y transitando el personaje, llega a un estado muy extraño, porque de mucha felicidad por un lado, pero de mucha extrañeza, que eso es lo que se ve luego en la escena, que va el speaker va relatando un poco que es lo que le va pudiendo pasar por la cabeza a Juan Molina. Me parece que tal vez ese es el punto de inflexión de la obra, donde tal vez el personaje de Molina empieza a tener todas las complicaciones juntas. Claro, bueno, sí, ese es como vendría a ser como el empiece. Uno dice, bueno, acá está terminando, ahí recién comienza, ¿no? Ahí está el nudo, ahí está donde se termina de hacer el nudo, sí. Bueno, justamente vos dijiste algo del tema de la gente, ¿no? De que, bueno, algunos personajes tenían que hacer varios intérpretes. Yo creo que eso estuvo extraordinario. Extraordinario la rotación de personajes. Aparte, cada personaje tenía una entonación diferente que estaba muy bien marcada. Mismo, bueno, acá tengo el caso, por ejemplo, el dueño del cabaret, que después hacía de juez, por decirlo así. No quiero contar, ¿no? Pero digo, los cambios de roles me parece que fueron le dieron más agilidad a la obra también. Sí, también tiene que ver lo que se tomó desde la puesta en escena, que eso digo, no se tomó ni siquiera en la adaptación. Porque en la novela todo transcurre y cada personaje es cada personaje, y es toda una historia que transcurre por distintos escenarios y con muchísimos personajes que participan. Al momento de hacer la adaptación, nosotros tuvimos en cuenta de que cada actor iba a hacer a distintos personajes, que es lo que hablábamos recién. Sí. Pero además, cuando fuimos a ensayar la obra, Blanco en la puesta en escena le da otra vuelta más, que es como la novela termina en la prisión. Sí. La historia... Te iba a decir lo mismo, sí. Termina en la prisión, Blanco la arranca desde la prisión. Entonces, ya no es el Cafillo ni es el juez, es un preso que está interpretando al Cafillo y al juez. Y así por los distintos roles, que tampoco incluso digo que el que sea el Cafillo sea el juez no es fortuito, es adrede. Se han elegido también que los roles, a los distintos roles que vayan a interpretar, también tengan alguna lógica. Tiene alguna lógica. De hecho, el padre que le pega al chico luego es el fiscal que lo acusa. Sí. Entonces, digo, todo eso está concatenado de alguna manera, y creo que se termina de redondear en esto, en que todo comienza en la lavandería de una prisión, donde un grupo de presos va a representar esta obra donde cuentan la historia de Juan Molina. Claro. Y ahí arranca todo, ¿no? Pero todo está hecho desde la prisión. Eso también le da... también le da un resignificado al título de la obra, Errante en la sombra, y sombra muchas veces se utiliza como sinónimo de cárcel, de prisión. Este hombre está en la sombra, y es aquel hombre que fue a la prisión. No es un modismo actual, pero sí aparece en distintos tangos la palabra sombra como analogía de cárcel. Claro, bueno, acá tengo una de las frases que
bueno, que dice Federico, la biografía de Gardel se va reconstruyendo también a través de estos personajes secundarios, ¿no? Es lo que es interesante. Pero igual yo quería destacar, hay actuaciones muy profesionales, gente, la verdad que, bueno, el equipo es gente con oficio, desde la escenografía, que es una escenografía móvil, que es dinámica, que cambia todo el tiempo y hace que uno no es más. Hay una impresión que yo creo que la sintieron todos, que también Federico la dice en una de sus entrevistas, que es que uno se siente como que está en una butaca sentado viendo un espectáculo justamente en esa época, ¿no? Está tan bien ambientada que uno se cree realmente que cuando entran en el cabaret, está dentro del cabaret, que cuando vos estás en La Boca, estamos en La Boca, porque también, en La Boca está, creo que una escenografía con mantas de diferentes colores que simbolizan los colores también de La Boca, ubicando al espectador en el lugar donde ustedes quieren que estemos, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también en la dirección de actores. Adrián pidió también el tipo de actuación o ciertos rasgos, no exactamente así, pero sí ciertos rasgos de la actuación de películas antiguas, películas por ahí de los años 30 o 40, que es más o menos, bueno, en realidad la obra sucede antes del 35, pero bueno, más o menos es esa la época y el tono de la actuación, y también tiene que ver con la música que compuso Daniel Jacobino y que interpreta a uno de los guitarristas que estaban ahí tocando, era él, y los otros guitarristas que están tocando con él en general son entre 2 y 3 guitarras, todo con guitarras, son guitarras gardelianas tocadas al estilo de cómo se tocaban las guitarras en los años 30. Exactamente. De hecho, la guitarra con la que toca Daniel fue fabricada en el año creo que 32 o 33. Y está allí y tocan con la misma manera, que es una manera muy particular de tocar la guitarra, que es con púa, y que usaban una especie de dedales, y toda la digamos, percusión de la cuerda de la guitarra es siempre hacia abajo y no alternada hacia abajo y hacia arriba, que como se utiliza ahora, tal vez los que tocan con púa o a veces tocan con dedo, más que nada. Pero bueno, ellos tocan al estilo gardeliano y son gente que se especializa en eso. Eso me parece que también, aunque incluso uno, no sé, yo te estoy hablando de un conocimiento tal vez que no todo el mundo, no todo el público lo tiene, pero no importa. Es bueno que lo aclares. No, pero me parece que llega, uno no sabe por qué, pero lo siente así, digamos, son esas cosas que uno por ahí no comprende y no hace falta que comprenda por qué, simplemente sucede, en este caso no es fortuito, es porque está pensado también de esa manera y digo, Daniel es experto en eso, por eso lo puede lograr. Claro, la música, como bien vos lo decís, creo que nos ubicó atemporalmente en ese tiempo, todo el tiempo, y aparte no era una música que, uno no percibía que estaba sonando, uno directamente entraba, se ponía la silla al lado de ustedes y participaba de la obra. Yo creo que, como te decía, la ambientación del conventillo, el puerto, la entonación de cada uno de los personajes, los cambios de roles o no, y también tiene los toques cómicos, ¿no? Tiene toques cómicos la obra que hacen también, a que sea tan dinámica, ¿no? Porque es una obra que tiene una gran duración, pero sigue siendo muy dinámica. En ningún momento podés sacar la vista de lo que estás viendo o de lo que va a pasar. Tiene algo muy cómico que es, que en el prostíbulo hay 2 de los hombres se ponen a bailar, simulando que son 2 prostitutas. Claro. Y es muy cómico también y le da un toque más a la obra. Y eso tiene que ver también con esto, con que todo sucede, todo es una gran obra representada por distintos presos. Entonces los presos son presos y tienen que hacer de mina. Claro, sí. Hacen de mina. Sí, la verdad que creo que tuvieron muchos aciertos en cuanto a coreografía, también en cuanto a escenografía, en cuanto a vestuario también, cuando decía lo de La Boca estaban todas las ropas colgadas, la verdad que estuvieron un gran trabajo, hay un gran equipo creo, y en el cual creo que cada una de las piezas calzaron a la perfección, creo. Sí, es un trabajo muy en equipo, es una obra muy coral y se genera todo un dispositivo, digamos, en el que ninguno también trabajamos con la rigurosidad de que nada puede fallar,
a veces falla, y obviamente que también tenemos la cintura para poder solucionarlo, también porque tenemos funciones encima, tenemos 3 temporadas del año pasado en distintos teatros, o sea, ya nos hemos enfrentado a llegar a un teatro y que las dimensiones sean otras, entonces hay que adaptarlo, o de que se traba algo, entonces el compañero va y lo salva al otro porque se da cuenta de lo que está pasando. Bueno, es como toda una serie de cosas que por ahí que el público eso no lo recibe, pero digo, desde arriba sí es una maquinaria con un montón de engranajes que hacen que esto funcione y sea la obra que ustedes ven, pero bueno, como decías vos, aparece en la tela de la boca, la escenografía va cambiando, que en realidad es la misma, no, para aclararlo esto, porque por ahí decimos la escenografía va cambiando y decía, mirá vos, gira el piso del escenario, aparece otra escenografía, no, es siempre la misma, pero está armada de manera tal, o se va armando, se va modificando las posiciones, la manera de usarla, que bueno, el uso dramático de la escenografía lleva hacia como si fuera otra escenografía, pero es la misma. Bueno, y otra de las cosas que también pone en ambiente, que bueno, aquí lo dice Federico Andajasi, que es el escritor, que dice que bueno, que usó para la novela, esto lo digo como un dato color, que ustedes me lo hacen creer, o sea, él lo pudo haber escrito, pero ustedes, tanto dirección como actores, a mí me hicieron ambientar temporalmente y creerme que ustedes eran personajes de esa época, que es un poco el lenguaje, ¿no? Este lunfardo que él dice que es un poco el lunfardo que ya no existe más, o que por ahí está un poco en desuso, ¿no? Que bueno, hasta tangos que él hizo, dice, bueno, son tangos nuevos del siglo XXI, pero pensados con letras del año 30, ¿no? Sí, así es. Son todas las canciones que aparecen, bueno, salvo excepciones como cuando canto Volver, y después también hay otro momento donde hago una especie de popurrí chiquito de algunos tangos. Después el resto, todo lo que suena y lo que se canta es música original de Daniel Jacobino, y las letras son todas de Federico Andajasi. Algunas por ahí las churamos un poco, las recortamos un cachito, por una cuestión de la extensión en cuanto a lo teatral, pero son todas letras originales de Federico y la música de Daniel. Así que, bueno, me encantaría que me cantes un pedacito, no sé si te animás, Carlos. No me digas eso. ¿Qué tengo que cantar? Y me encantaría que me cantes un poquito de Volver, que a mí me emocionó escucharte cantar Volver, justamente. Es uno de los tangos que a mí más me gusta y me emocionó escucharte cantarlo. Bueno, el de estribillo te puedo cantar. Bueno, por favor. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo a la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Chan, chan. Genio, Carlos. Muchas gracias. Me encantó, ahí estaba esperando los aplausos. Bueno, pero la gente estaba emocionada y tarda en aplaudir. Pero, bueno, repito, para quien quiera ir a verla, viernes 21 horas en Ciudad Cultural Conex, una sala preciosa en Sarmiento 3131 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carlos, la verdad que ha sido un lujo, mi admiración hacia vos, y me parece que es una obra que justamente que revive un poco el sentimiento del tango y un poco la historia también de Gardel, ¿no? Sigue estando vigente, esto demuestra que sigue estando vigente el tango, no solo el tango, sino que también Gardel como un ícono que se murió hace muchísimo tiempo por un hecho trágico, pero que sigue vigente aún hoy. Sigue vigente y cada día canta mejor. Cada día no cabe duda. Carlos, muchas gracias. Gracias a vos por la linda nota, la verdad que la pasé muy lindo. Me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, es complicado, es complicado. Para la próxima Dale, te esperamos. Sí, lo felicito por la obra. Me gustó muchas gracias, muchísimo. te mando un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Y aquí con la versión de Gardel, Gardel y Lepera, aquí tenemos Volver. Quiero leer, con esto me voy. Voy a leer esto y me voy. Es un breve texto sobre Buenos Aires que hizo Federico Andajasi cuando lo entrevistaron por este libro que es Errante en las sombras. Buenos Aires conserva su viejo espíritu en virtud al cambio permanente. Buenos Aires es una ciudad en cambio constante.
Si escuchás los tangos de los 60 son toda una añoranza de la Buenos Aires de los 40, y las letras de los 40 se quejan de la pérdida de la Buenos Aires de los años 20. Ya los viejos tangos hablaban de los muchachos de antes. La añoranza es constitutiva del tango. Vivimos extrañando el pasado porque cambiamos constantemente. Buenos Aires es una de las ciudades más grosas del mundo. Dirán que soy un porteño petulante, no me importa. Buenos Aires es lo más. Cada vez que vuelvo de viaje me convenzo más. Estas fueron las frases de Federico Andajasi y a mí me llenan de orgullo vivir en esta ciudad. Así que nos vamos hasta el martes que viene. Chicho en la operación técnica como siempre. Y aquí les habla Daniel Sancho. Y esto ha sido La Expiación por FM La Boca. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. No se debe hablar con la boca llena. Por eso nosotros gritamos con la boca llena de rock nacional. FM La Boca 90.1, donde el rock nacional crece. Una banda pesada. Un disco que te va a hacer vibrar. Eleison 2, el disco que no te puede faltar. Conseguí el último disco de Eleison en Locuras de Once, Lemmy Shop de Lomas de Zamora y Transilvania y